Buenas, bienvenido a otro vídeo del canal de Blue Storm, en el que en este caso estamos con Alejandro y tenemos aquí atrás una magnífica Renault Kangoo que nos ha traído para hacerle un vídeo y nos va a explicar un poquito su recorrido, porque él ya es responsable de la parte de mantenimiento de repuestos, ¿no? De repuestos de almacén. Entonces se encarga de ir por un montón de rutas, pues me imagino que reponiendo, llevando a talleres diferentes piezas. Y entonces es un caso real de uso que llevas más de un año usándolo, según me comentabas, y haces recorridos que van desde los 20, 30, 40 hasta casi 200 al día. Coméntanos un poquito tu experiencia, el tiempo que lleva, la forma de conducción, todo eso. Bueno, pues esto es un coche que tenemos nosotros en el almacén, que lo utilizamos prácticamente para hacer un reparto de mercancía y lo usamos diariamente. El tipo de ruta que hacemos, pues de ruta de, como has comentado, de 20 o 30 kilómetros muy cercana, y normalmente la ruta más larga, pues entre ida y vuelta nos hacemos unos 200 kilómetros más o menos. Y siempre llegamos con un 20%, un 15% restante. Con 200 kilómetros llegas sin tener esa ansiedad de autonomía o range de que te vaya a quedar tirado. Obviamente un 20% a mucha gente le puede hacer poco, pero yo estoy acostumbrado a llegar a veces con 5, un 7, un 10, a sabiendas de que vas a llegar y vas a tener un sitio donde cargar la furgoneta o el coche, no tienes ningún problema. Otra cosa sería que fallara un cargador, pero si vas a tu casa o a tu trabajo donde sabes que vas a tener un punto de recarga seguro para ti y funcionan en operativo, no, de momento eso es el problema. Va tranquilo. Esta furgoneta tiene varios niveles en cuanto a lo que es la carga. Este modelo de Kangoo lo hay de 7 kilovatios, de 11 kilovatios, y después tenemos también una carga rápida de 80 kilovatios dependiendo del nivel de equipamiento que adquiramos. Tienen precios diferentes. Creo que parte de la furgoneta parte de unos 30 y tantos mil, o 36, que con las ayudas del plan Auto Plus y de la declaración fiscal se puede quedar en torno a los 27-28 más o menos, es el precio que nos ha indicado en la marca, con lo cual dista unos 4 o 5 mil euros del precio del equivalente en combustión, por lo cual esos 5 mil euros lo amortizamos claramente si hacemos 3-4 mil kilómetros o incluso 3 mil kilómetros al mes con la furgoneta, y obtenemos un ahorro significativo. Porque ¿qué gasta más o menos esta furgoneta en combustión? ¿Te sabes más o menos cuánto puede gastar? En combustión 7 o 8 litros puede estar más. Claro, ahí nos vamos a 12-13 euros por cada 100 kilómetros. Y en eléctrico, si fuera un consumo de más o menos de unos 15 kilovatios, que más o menos de 15-16, la media, cargando en casa o en un taller, bueno, pues en vuestro caso, nos vamos a lo mejor a un par de euros cada 100 kilómetros, con lo cual en esa diferencia de consumo es donde obtenemos. Pues la hemos probado hace un rato, la vamos a hacer una prueba también conduciéndola, que la va a conducir él, y para que veamos un poquito el recorrido, veamos la autonomía, los consumos, mostraremos en la pantalla los consumos. Esta mañana ha salido de Arco de la Frontera y nada, vamos a ver ahora los consumos que tenemos después de haber recorrido, creo que son 70-80 kilómetros, ¿vale? Muy bien. Nada, vamos para adentro. Buenas, continuamos ya en el interior de esta magnífica Renault Kangoo con Alejandro y nos va a explicar un poco las funcionalidades, vamos a ver los menús y ahora vamos a después hacer una prueba dinámica de conducción de autonomía. ¿Nos muestra por favor la autonomía o los kilómetros que lleva recorrido en este viaje actual? Mira, porque llevamos un trayecto desde que reseteamos de 68 kilómetros y un consumo medio de 15,3 kilovatios a los 100. Está bastante bien. Que está bastante bien. Con un porcentaje de 77%, significa que si hemos hecho más de 60 kilómetros vamos a poder estudiar 75, 6 por 4, 24, nos daría 240. Bien, es decir que antes hemos hecho una prueba de conducción con una persona que no está habituada a coger coche eléctrico y ha usado bastante el freno, no ha usado tanto el freno regenerativo, con lo cual ahí el consumo penaliza un poco. Pero creo recordar que cuando llegaste de Arcos, después de recorrer 30 kilómetros más o menos, o 40 incluso, tenías un consumo de 13 y pico. O sea que 13 y pico. Eso sí, ese consumo ha sido a 100 km por hora, no a 120 en carretera, que además es el límite legal de las furgonetas de este tipo, porque lleva, digamos, furgón cerrado, y el consumo de 13 kilovatios significaría que nos harían más de 300 kilómetros, en teoría, a ese consumo en carretera. Yo ahí no soy un poquito escéptico y te digo que quizás no llega a los 300, pero vamos, se acercaría bastante, según al menos el consumo que da el coche. Habría que hacer una prueba ya más concreta de cuántos kilómetros. Bueno, tenemos un equipamiento, tenemos manos libres, tenemos el sistema de asistencia al carril. Continúa tú si quieres. Sí, tenemos también aquí el control, la velocidad de crucero, ¿vale? Y también tenemos aquí Android Auto, que la verdad que para este tipo de coches inalámbrico, que no va por cable, va por Bluetooth, y para este tipo de cosas de trabajo que tiene que estar constantemente buscando algún sitio, ruta, haciendo alguna llamada, pues es bastante seguro. Le han puesto un chip bastante bueno, porque he visto Android Autos muy
con un lag tremendo, pero esto va está muy bien, bastante bien. va muy rápido y después el procesamiento de la información que necesita pues va Bastante bien. bastante Tenemos bien. climatizador, tenemos freno eléctrico, tenemos la palanca de cambio. Esta posición B sería para una frenada regenerativa superior a la que tenemos en la posición D, me imagino que para bajar puertos de montaña y que regenere más y no tener que abusar del freno. Tenemos un equipamiento, vamos, de un coche de gama media normal, aplicado a una furgoneta, que está bastante amplio. Y aquí una guanterita también. Una guanterita para guardar cositas que no se vean, con dos puertos USB. Dos puertos USB para cargar los móviles, tablets, lo que necesite. Si llegamos con esta y meter el cable. También tenemos un tercer puerto aquí para también poder cargar el móvil. Lo dejamos aquí en la base. Esta base no es de carga inalámbrica, ¿verdad? No lo tiene. Bueno, le falta que hacer. Tenemos aquí el aparato central. Y básicamente pues tenemos un coche bastante competente en cuanto a equipamiento, a precio. El precio obviamente, precio para ser un eléctrico que está dentro de un poco de la media, hablamos de un furgón, de una furgoneta de reparto de furgón, que bueno, que está un poquito por encima a lo mejor del equivalente de combustión, sí, pero como hablamos de unas diferencias de 5 o 6 mil, lo que hablamos anteriormente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba en carretera, a ver cómo se defiende este Renault Kangoo Electric. La verdad que la furgoneta va muy bien, la furgoneta va... Y para temas de trabajo, esto es... Sí, a ver, al final es lo que es, la furgoneta. Pasa que eso sí, 36.000 euros, claro, tú lo ves, 36.000 euros es lo que vale nueva, la Kangoo nueva, más o menos. Se te sale un poquito de... Vamos, se me sale. Obviamente quien necesita una furgoneta no le vale un turismo. Pero claro, es que tiene el Tesla por 25, es el problema. Entonces tú dices, oye, ¿me puedo adaptar con un turismo? Pues no hay mucha vuelta de hablamos, que no está mal, no está mal. Ya depende de la necesidad que tenga. Yo reconozco que soy un Tesla fan de esto de manual. Yo lo reconozco. Nunca he cogido un Tesla, ¿ves? ¿No? Dice que va de muerte. Que Pues si quieres, cuando acabemos te queda vueltecita. Dice que es una pasada. Es una pasada. Ya no solo el coche en sí, sino el tema de la pantallita, el software que trae, toda la pesca. Otro rollo, ¿no? Otro rollo, sí. Yo el tercer coche eléctrico que tengo, el Tesla. ¿Qué cogemos? ¿Para carretera o lo que por tú aquí? quieras, yo creo que mejor carretera, ¿no? Para ver... Podemos intentar hacer uno desde aquí y llegar hasta la zona del Guadalcacín, volver y resetear el consumo quizás, por ejemplo, en la rotonda esta donde vamos a partir, para volver a esa rotonda mismo y ver el consumo en carretera concreto. Y eso incluso lo podemos, si quieres, podemos parar el coche ahora en la rotondita. Sí, vamos a hacer y ahí comenzaríamos un poco el vídeo desde ese punto, desde la rotonda. Vale. Ahí tienes hueco para pararte en la rotondita, aunque viene un coche atrás, que tener cuidado. Ahí sí que mejor, si lo que deja detrás, para entrar polígono sin problema. Bueno, pues vamos a iniciar una ruta desde la zona sur de Jerez hasta la zona norte, a la ciudad de Guadalcacín. Vamos a volver al mismo punto para temas de altura del recorrido que se compensen y vamos a ver cuál es el consumo que nos da en esta pequeña ruta. Ya está reiniciado el contador, ¿verdad? Vale, pues comenzamos. En el cuadro de instrumentos podemos ir viendo si vamos en modo eco, si vamos metiendo más potencia, si vamos, un botón aquí para el modo eco si también. vamos recargando. Cuando vas recargando pues lo ponemos directamente. Ahí está, se va a la flecha izquierda y a la derecha. Pero también tiene un modo eco, te preguntaba, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, también. Eso te limita un poco la aceleración quizás para intentar gastar el recompensa. Optimizarlo. Ahí está. Ya aquí una vez que entramos en carretera, lo más cómodo es poner la velocidad de crucero y ya el coche Va manteniendo la velocidad. ¿Te mantiene de distancia con el que va adelante? No, Eso no. no es adaptativo. Vale, y lo que sí también te mantiene el coche en el carril.
Te mantiene el coche, tiene asistencia de vehículo en el carril. Está activada, ¿verdad? Sí. Vale. Prueba a soltar el volante un momentito para que lo vean, cuando tengas una zona segura, por supuesto. Me comentabas que los coches con las furgonetas tipo furgón como esta tienen limitado legalmente la velocidad a 100 km por hora, aunque también me decías que eso no respeta a nadie. Que entre 90 y 100, dependiendo del tipo de clasificación que tenga. Sí, 90 en carretera secundaria y 100 en autovía y autopista, pero que eso no respeta a nadie, evidentemente, porque el coche, creo que el tope que tiene de velocidad son 130. Obviamente a 130 el consumo se tiene que disparar, evidentemente. Pero como te comentaba, si tú sabes que en el día no vas a hacer más de, de 100 kilómetros y a 130 por hora o 120 te vas a hacer 150, pues tienes dos opciones: o ir a 100 y que te sobren más de la mitad de la batería, o ir a 120, aprovecha más el tiempo, obviamente haciendo algo que ya indicamos que no es correcto, pero bueno, tampoco es algo que estemos hablando de que estemos cometiendo ninguna tropelía, y aprovechar más el tiempo y hacer recorrido más rápido, porque es verdad que a 100 por hora se hace el recorrido un poquito largo, ¿no? A veces. Sí, dependiendo también del tipo de ruta que realice. Nosotros mayormente hacemos carreteras convencionales por la sierra y la mayoría de carreteras pues está limitada a 80, 90 kilómetros y ahí el rendimiento es brutal de la furgoneta. Claro. Lo que tiene eso sí, son muchas subidas y bajadas, pero bueno, también lo que gasta la subida lo compensa un poco, aunque sea en la bajada. Aquí ya el coche irá. Soltamos un poco el volante y ya salta la asistencia de carril, que se te pone amarilla, y te redirige el volante. Él solo está ahora mismo. Él solo va redirigiendo la dirección del volante para mantenernos aquí en el carril. Sí. Tiene que tener las marcas totalmente pintadas, claro. Él se pone cuando está el icono en verde, es cuando, digamos, está actuando, ¿no? En amarillito, que salta aquí en amarillito, aquí arriba. Vale. Y aquí, aprovechando las inercias del coche, ya vemos cómo va autorrecargándose la batería un poco. ¿Qué tal el consumo en invierno de esta furgoneta? Bien, tampoco varía. ¿No hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia. Un dato importante porque, claro, en invierno siempre normalmente por las temperaturas penaliza un poquito más, pero está bien saber que no hay una excesiva diferencia. Sí, al final es lo que comentamos, con 150 kilómetros para el 90% de los usuarios de furgonetas de este tipo diariamente de sobra. Eso sí, te obliga a tener, no te obliga, no, tienes que tener un punto de recarga en la nave donde tenga la furgoneta aparcada por la noche, lo enchufa y al día siguiente tenemos otra vez esos 150, 200, 220 kilómetros. Lo tiene de nuevo disponible. Ya. Y aquí vemos cómo va bajando considerablemente el consumo en la vuelta. En el peor de los casos, como te digo, los 200 kilómetros hay que se lo quite en cualquier circunstancia. Y esto además carretera, también callejeando, obviamente. Sí, carretera. En carreteras convencionales también tiene más autonomía, porque al final va aprovechando la inercia, va autorrecargándose. Sí, también la velocidad es un poquito menor, suele ser a 80, 90. A 80, 90. Obviamente los coches altos como este penalizan por la aerodinámica, penalizan a velocidades altas. Pero claro, es que es una furgoneta. Pero la verdad que para el tema de trabajo está súper conseguido. Sí, además tiene una zona de carga común a cualquier tipo de furgoneta, que la hace obviamente aprovechable para lo que es. Ahí va otra. ¿Es también eléctrico? Sí, ¿no? También eléctrica. Ya, marcando eléctrico, efectivamente. Y se tiene pinta de moverse bastante.
Y al final, para el tema del trabajo, si lo enfocas, lo que hemos comentado antes, que te hace tus 200 kilómetros diarios tranquilamente, llegas a la nave, a la empresa y lo pones a cargar y al día siguiente lo tienes de nuevo ese disponible. Es el concepto que mucha gente de no usuarios de vehículos eléctricos no entienden, que es que tú tienes una autonomía, pero la tienes cada día. Claro. No, es que a 300 kilómetros, uy, tengo que ir, porque piensan que hay que ir a una gasolinera a cargar la furgoneta y que además tienes que esperar allí, ¿no? La cargas con un gesto que tarda 10 segundos o 20 segundos en realizarlo, que es que enchufar como el que pone a cargar un móvil, exactamente igual. Más cómodo y más económico. Efectivamente. Tanto como 2 euros, 1,50 € cada 100 kilómetros aproximadamente, contra los 10, 50, 11 euros que puede salirte esta furgoneta con un consumo de 6-7 litros más o menos, creo que puede llegar a tener. Así que, claro, si te ahorras 8 euros por cada 100 kilómetros y haces 2.000 kilómetros al mes, cosa bastante factible para este tipo de furgoneta, pues ya estamos hablando de casi 200 euros de ahorro. Que no es poco. No es poco, es la mitad de la cuota. Yo siempre digo que la mitad de la cuota la paga el ahorro en gasolina en este tipo de vehículos. Y después menos mantenimiento también. No tiene ¿Sí? cambio de aceite, no tiene cambio de filtro. Claro. También Los mantenimientos, obviamente, hay que acudir cada año, como es de menester, vamos, como este y con todos, al concesionario que da la revisión, pero siempre son más económicas porque tienen menos cosas que cambiarle. Menos cosas de cambio. Y no tienes el alcohol de distribución a los 100.000 kilómetros, efecto de partículas 250. La verdad que te quita también mucho tema de tubo escape. De mecánica que no tiene. Ya estamos en 16. Y además vamos fresquitos, no vamos privándonos de nada, ¿eh? No, aquí además los kilómetros que hemos comentado que hacemos siempre con el aire puesto y claro. Y haciendo un uso normal de ella, que no es necesario de que vaya limitado para poder llegar de vuelta. Es una furgoneta de trabajo, pero básicamente con el equipamiento de un compacto de gama media. En cuanto a diseño, equipamiento, seguridad. Y es lo que comentamos, al final esto le metes un uso de carreteras convencionales que aprovecha más las inercias de trayectos urbanos y al final nosotros le estamos sacando un consumo de unos 13-15 kilovatios. Claro, aquí tenemos 16 Pro porque hemos hecho un recorrido de prácticamente 15 kilómetros, hemos cogido 2 desvíos, esos desvíos implican frenada, aceleración y eso obviamente el consumo lo nota, pero en definitiva, lo que tú dices, un consumo sostenido en un recorrido de 40-50 kilómetros, pues te vas a 13-14, que con lo cual nos da 250-260 kilómetros perfectamente en carretera. Bueno, pues ya hemos llegado, así que nada, muchísimas gracias Alejandro por ayudarnos a realizar el vídeo. Gracias a ti. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, ya sabéis, lo típico, campanita, suscribiros, like, comentar. ¿Y qué os parecería? ¿Os compraríais este coche para vuestro futuro, como coche de trabajo para vuestra empresa? Pues nada, dejadme en comentarios. Yo no tengo dudas. Además llevas un año usándolo, que eso es lo primordial, que llevas un año usándolo y no has tenido experiencia negativa ninguna en cuanto a autonomía, en cuanto a funcionalidad y obviamente de comodidad. Entiendo que es igual que la Kangoo normal, pero que con un motor eléctrico, y eso el ahorro, pues obviamente en 20 y tantos mil kilómetros que lleváis hecho en un año y pico, pues es significativo. ¿Listo? Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.